Ok, buenos días, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, profe. Buenos días, ingeniera. ¿Cómo me les fue con la actividad de la semana anterior? Todo bien. Ok, excelente. Por ahí habían algunos que me estaban diciendo que no podían subirlo. Si todavía tienen problemas con eso, solicitarles por favor que me lo envíen el enlace. Yo les solicitaba el enlace a través de la mensajería privada para que no pierdan esa nota, ¿verdad? Que me puedan subir el enlace si a los que lo hicieron a través de video, que me puedan enviar el enlace y no perder esa nota. Pero si ustedes no han tenido ningún problema, súper genial, ¿verdad? Quiero ver, por aquí me están escribiendo, veamos qué dicen. Yo lo subí en el documento de Word, el enlace excelente, no hay ningún problema. Así me queda la evidencia en el sistema y de una vez yo voy calificando y asignando lo que son las notas, ¿verdad? No sé, algún comentario extra, algún compañero que haya tenido algún problema o algo antes de iniciar. Ok, si no hay consultas, si no hay dudas, vamos a iniciar a la clase del día de ahora. Por ahí dice, yo se lo subí en el documento PDF. Excelente, excelente. Todo lo que lo subieron, ya sea en un documento PDF, el enlace o cualquier método que hayan utilizado, pero como lo hayan dejado en el aula virtual, yo lo felicito porque ahí me cae de forma directa y yo les puedo asignar la nota de una vez. Los que me lo mandaron fuera, que me lo mandaron a través de correo o mensajería, no se preocupen. Lo que va a suceder es que la nota de esa actividad muy probablemente todavía no la visualicen porque lo llevo aparte a mano y después se la voy a colocar. Pero de que la van a visualizar, sí la van a visualizar. Entonces, por favor, me tienen paciencia los que lo enviaron fuera porque van a ser los últimos que suba. Dice por acá, yo no pude entregar la tarea para el día de ayer porque tuve un problema y no pude subir el video. Vaya, vamos a hacer algo. Todos los que no lo pudieron subir, el sistema no está bloqueado, está abierto. Entonces usted lo puede enviar, copie el enlace en Word o en el comentario, envíelo. El sistema está abierto, lo único que no lo va a tomar como dentro de la fecha asignada, sino que se lo va a marcar en rojo, pero es mejor que yo le quite un punto por tarde o por envío tarde o por cualquier X problema, usted explíquemelo y a que no le ponga nota. Entonces mejor envíeme lo que en base a la naturaleza del problema que usted tuvo, yo reviso el sistema, yo veo si usted estuvo interactuando en el momento que me dice, por ejemplo, ahorita la compañera me dice que estuvo enviándolo y que no podía, entonces en el sistema me registra esos intentos que estuvo haciendo. Entonces ahí yo lo voy a visualizar y le voy a asignar una nota, no se preocupen. Ok, si no hay más duda, vamos a iniciar la clase de este día. Ahora sí ya entramos de lleno. Va a quedar una actividad por ahí, ya se las voy a explicar al final de la clase, pero ahora vamos a entrar con lo que sería la estadística inferencial. Si se recuerdan a inicios de lo que hablábamos en la asignatura ya por enero, decíamos que dentro de la estadística tenemos diferentes tipos de estadística y esto va a ser acorde a la naturaleza de la profesión o donde se esté utilizando su metodología de uso, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a entrar a la estadística inferencial
porque para la estadística médica trabajamos bastante con lo que es una muestra, una población en lo que es un contexto de salud. Es decir, yo puedo hacer diferentes tipos de investigaciones a través de lo que son diferentes tipos de muestra de trabajo, de lo que es un caso de estudio, de lo que puede ser una investigación en lo que es el área profesional, específicamente en la salud. Las investigaciones científicas están a la orden del día porque es una rama de la ciencia que permite bastante lo que es la búsqueda de la información. Entonces, por eso nosotros vemos lo que es la estadística médica. En este día vamos a iniciar con lo que es la estadística inferencial y los objetivos que vamos a estar tratando o visualizando en esta mañana serían identificar la muestra en la población en un contexto de salud y describir los diferentes tipos de muestra, ¿verdad? En el inicio de la asignatura mirábamos que era una muestra, mirábamos que era una población, pero enfocados a estadística. Ahora vamos a ver qué es una muestra, vamos a ver qué es una población en lo que es un contexto de salud, cómo esto me puede ayudar en la investigación muy probablemente que yo vaya a estar realizando de una enfermedad, de una situación problemática en una comunidad a través de lo que es la parte de la salud o la higiene del medio ambiente. Entonces, por eso vamos a tratar de hablar un poquito de identificar cuáles son esas muestras en la población en ese entorno o en ese contexto de salud. Al mismo tiempo, vamos a ver lo que sería describir los diferentes tipos de muestra y dentro de lo que es prácticamente las principales fuentes de información que se van a utilizar, ustedes pueden entrar o navegar en Internet y se van a dar cuenta que, por ejemplo, la OPS o la Organización Mundial de la Salud tiene herramientas o estilo wikis que nos ayudan a las investigaciones, donde nosotros podemos ver los principales tipos de fuentes de información, los censos demográficos que se hacen a nivel de salud, lo que son prácticamente los sistemas de información para la salud como mortalidad, información sobre el nacimiento, lo que es un sistema de vigilancia de salud pública, etcétera. Todos esos registros están dentro de un ambiente virtual, pero al mismo tiempo a la disposición para la investigación. Entonces se conoce como indicadores de salud, como aspectos conceptuales y operativos, pero que al mismo tiempo entran a los diferentes tipos de muestras que yo puedo utilizar para una investigación X. Entonces vamos a ir aprendiendo que ya cuando entramos de lleno a una investigación, a empezar a la selección de la muestra de la población, es importante que nuestros datos sean verídicos. Y cuando les digo que nuestros datos sean verídicos es que si usted no los puede investigar por el contexto en que estamos, que gracias a Dios por ahí se escucha ya que empiezan a abrir las instituciones de educación de forma paulatina, ¿verdad? De forma gradual, muy probablemente usted puede ir a hacer una investigación, pero si no podemos ir a recolectar la información porque nuestra seguridad, nuestra salud está en peligro, tenemos que buscar todas aquellas herramientas que sean confidenciales, pero al mismo tiempo verídicas para obtener esa información. Entonces es lo que vamos a tratar de hacer en torno a las clases que vamos a estar viendo ahorita. En la estadística inferencial hay tres términos súper importantes: las estimaciones, las hipótesis y las predicciones. Estos términos los vamos a estar utilizando toda vez y cuando nosotros estemos haciendo una investigación dentro de lo que es el contexto de salud, dentro de lo que son datos
que necesitamos analizarlos o lo que podrían ser investigaciones científicas a profundidad que nosotros tengamos en lo que es la obtención de la información o el análisis de la información. Entonces, por ahí vamos a empezar viendo un poquito acerca de lo que es la estadística inferencial, ¿verdad? Con cada una de sus herramientas o con cada una de sus técnicas. Para ello, jóvenes, vamos a ir desglosando un poquito lo que son cada uno de estos términos y vamos a hacer un poquito participativo esto. Voy a ampliar por aquí los participantes. Y vamos a ver, tenemos conectada a Adriana Campos. Adriana Campos, si me puede ayudar, ¿qué entiende? Ojo, no es definición ahorita, es qué entiende usted por estimaciones. Estimaciones que es como lo que se puede llegar digamos, los resultados que se pueden llegar a predecir, quizás, como lo que se estima antes de lo que se cree antes de recolectar todos los datos. Ok, lo que se cree. Vamos a preguntarle a María José García, ¿qué entiende ella por estimaciones? Tal vez técnicas o parámetros aproximados, como estimar de algún valor. Ok, muchas gracias. Vamos a ver, le vamos a consultar a Edgardo Aguilar, ¿qué entiende por hipótesis? Pues entiendo como lo que piensa que es la solución, una hipótesis. Ok, lo que piensa. De estimaciones también me acaban de decir lo que piensa, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Otra opinión. Cindy de Los Ángeles levantó su mano. Vamos a tomar en cuenta algunas cosas, o sea, por ejemplo, unos datos y hacer como ponerlos en cuenta en ya sea que se vaya a hacer, ¿verdad? Ok. Rodrigo Castro. Sí, para mí la hipótesis es una afirmación, una negación, la cual se va a poner a prueba en un estudio. Ok, excelente. Quedémonos con el dato a prueba. Eso es parte del contenido. Y las predicciones, jóvenes, voluntariamente, ¿quién me puede decir qué es una predicción? Adriana, dice Adriana, no le alcanzo el lead. Creo que... Sí, yo creo que las predicciones sería como decían mis compañeros anteriormente, predecir, digamos, algo que podría pasar, por ejemplo, un resultado o, digamos, algo que se cree que puede llegar a concluir, digamos. Por ejemplo, 10% de una población está enferma de COVID o algo así, digamos. Ok, excelente. Alison Aguilera. Podría ser un pronóstico que se ve en el futuro, algo que se vea en el futuro. Muy bien. Exacto, un pronóstico. Gracie Pereira o Jersey. Jersey Jersey, ok. es como decir algo que puede pasar en un futuro. Ok, muy bien. Fíjense que son 3 términos, muchas gracias a todos los que participaron. Son 3 términos que tenemos que saber identificarlos a la hora de estar trabajando con la estadística inferencial. Y en la estadística inferencial, lo que es la estimación, le vamos a llamar estimación al conjunto de técnicas que me va a permitir darle un valor, darle un parámetro de estudio
a una población. Ojo, estimaciones a una población a partir de los datos de una muestra. Es decir, nosotros queremos hacer el estudio de todos los resultados de la vacuna del COVID, pero nosotros tenemos que tomar una población de estudio. Esta población de estudio puede ser el personal que ya se vacunó de X hospital, y de ese personal la muestra podría ser los que cumplen con ciertas características específicas. Pero nosotros ahorita le estamos dando un valor aproximado a mi parámetro de estudio. Entonces ahí eso se conoce como estimación. La hipótesis, de cuando hablamos de hipótesis en estadística, sabemos que podemos tener hipótesis nulas o hipótesis certeras, ¿verdad? Que es lo que realmente suceda. Entonces, la hipótesis es en base a la estimación que yo estoy haciendo de los datos, yo puedo generar lo que es un resultado positivo o un resultado negativo. Y las predicciones son todo aquello que yo voy a proyectar. Aquí pasa algo súper interesante. Y es que muchas veces las predicciones se cumplen o no se cumplen. Para que se cumplan, yo tengo que hacer una prueba de hipótesis. Tengo que ser un poquito más certera a la hora de poder estar haciendo esas predicciones, o más bien tengo que analizar efectivamente lo que es una predicción dentro del estudio que yo estoy haciendo. Y para eso tenemos que ver lo que son las necesidades de la razón de la investigación, hacerse preguntas, ver el porqué de las situaciones para poder generar una respuesta. Entonces, en estadística, prácticamente son 3 términos que nosotros los tenemos que conocer. No es necesario que nosotros tengamos grandes detalles de la investigación, sino que nosotros podemos tener un parámetro, una idea de la investigación para yo poder hacer ya sea mis estimaciones, mis hipótesis y mis predicciones. Las predicciones son como ya comprobables, algo que efectivamente se desarrolló. Por ejemplo, y se los pongo así de forma drástica, si de repente yo les digo a todos ustedes o por ahí nos ponemos de acuerdo a reunirnos un día para tener una fiesta de cumpleaños, y hoy por hoy que estamos pasando o tratando de sobrellevar lo que es una pandemia, llega una persona y empieza a toser, estornudar, y usted ve los síntomas, ustedes que son futuros médicos, ven que tiene características o ven en todo su comportamiento que muy probablemente está enfermo. ¿Qué puede predecir usted de los resultados de esa fiesta? Muy probablemente cierta parte de la población va a contraer esos síntomas. Quizás no sea COVID, pero una gripe, se puede contagiar de una gripe, le puede dar un síntoma no tan peligroso, ¿verdad? Pero puede presentar algún síntoma. Entonces esas son predicciones, pero son predicciones en base a algo que está sucediendo, algo que de la muestra que usted está teniendo, usted puede ver un resultado. Y la hipótesis no es en el momento, la hipótesis es algo que yo en base a la investigación lo puedo redactar y puedo tener alternativas de solución positivas o alternativas de solución no tan asertivas, ¿verdad? Eso va a ir enfocado a toda la historia o toda la trayectoria de la investigación que usted tenga, al mismo tiempo que las estimaciones. Si lo queremos ver desde otro punto más
más certero, ¿verdad? Si nosotros queremos ver esos tres términos y dejemos a un lado las estadísticas, dejemos a un lado que somos médicos, dejemos a un lado cualquier caso de investigación que se nos ocurra. Para yo poder comprender el término estimación, hipótesis y predicciones, yo puedo decirle, mire, fíjese que nos vamos a ir de viaje y para este viaje yo tengo estimado gastar $1,000. Es una estimación porque no conozco el lugar a donde voy. Es primera vez que voy a llegar de visita por esa zona. Entonces se ve que es muy atractiva, hay muchos juegos, hay comida, pero yo tengo estimado gastar $1,000. Es una estimación. La hipótesis que yo puedo generar de ese viaje es que muy probablemente yo gaste que efectivamente $1,000. O la hipótesis nula o la hipótesis positiva, eso va a depender de cómo lo estemos planteando. Puede ser que no, que yo me exceda de ese presupuesto. Entonces yo ya tengo dos opciones o dos rutas de camino. Una que efectivamente cumpla con la estimación que yo tengo y otra que no. Pero la predicción es cuando yo ya estoy en el lugar, yo estoy viendo que todo es caro, que lo que yo me había proyectado, la estimación que yo había hecho, no creo que sea certera. Entonces yo ya puedo predecir en base a lo que ya estoy viviendo en el momento que voy a gastar más de ese dinero. Entonces ya es una forma de comprender los tres términos alejados de una teoría, alejados de un libro que me diga es así, sino que yo ya lo interpreto a través de la vida real. No sé si se comprende, jóvenes. Sí. Ok, entonces esos son prácticamente conceptos que vamos a estar manejando dentro de la estadística inferencial. En la estadística inferencial también vamos a ver la muestra, la población en lo que es un contexto de salud. Y para ello vamos a ver a qué nos referimos con este gráfico. La población prácticamente es todos mis parámetros de estudio y aquí podemos ver representaciones gráficas. Yo les voy a colocar un material de lectura donde está todo esto. Es un abstract de un libro donde tenemos específicamente el capítulo de estadística inferencial para el contexto de salud. Entonces, en ese contexto hablamos que mi población son todos los sujetos de investigación que yo pueda tener en X momento, que se convierten en un parámetro de estudio. Y posteriormente yo puedo tener una muestra. Esta muestra, jóvenes, es agarrar un pequeño grupo de toda mi población para trabajarlo con ellos. Hay algunos científicos que lo denominan son los conejillos de India. No, no son los conejillos de India. Es específicamente las personas o la situación que yo voy a analizar de una forma directa. Nos gustaría trabajar con toda la población, pero trabajar con toda la población, eso implica más tiempo de investigación, más recursos de investigación, más costos de investigación. Y usted no me va a dejar mentir. Cuando usted está investigando un tema que el docente le ha dicho, mire, investígueme este tema, a veces tenemos que sacar copias, a veces tenemos que hacer préstamos de libro. Si usted quiere hacer de forma más bonita su entrega del documento, cuando era de forma presencial, usted mandaba a anillar el documento y en base al número de páginas, así le costaba el anillado, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede cuando estamos trabajando con población y muestra. Usted tiene un cúmulo de casos que atender y si lo queremos ver enfocado a la realidad. Si queremos estudiar cuáles son los padecimientos o los síntomas que muestran diversa población que padece o que adquiere lo que es el COVID, nosotros lo podemos adquirir. Y usted va a cualquier hospital y le dice, mire cuántos pacientes tiene ahorita contagiados por COVID. Y le van a dar una estadística. Tenemos en la UCI tantos, en el pabellón tal tenemos tanto y así sucesivamente. Usted saca un total.
pero no va a trabajar con todos. Usted tiene que hacer una selección de todas esas personas para empezar a ver cuáles son los síntomas que más se repiten, cuáles son los padecimientos, cuáles son los medicamentos que son a favor en base a la clasificación que usted ha hecho de esas personas, de esa población. A eso le llamamos muestra. Pero dentro de la muestra, y eso es algo bien interesante, que siempre hay uno que es una unidad muestral o un sujeto de investigación al cual usted le pone un poquito más de cuidado. Por lo general, este sujeto de investigación en un contexto de salud puede ser aquel que ha padecido más o que ha desarrollado más padecimientos en cuanto a la enfermedad. Y puede ver un segundo sujeto o unidad muestral que es aquel que es todo lo contrario. Podemos tener uno que ha desarrollado mucho la enfermedad y podemos tener otro que muy probablemente la padece pero no tan fuerte y nos interesa saber el por qué o la razón de ser. Entonces ahí dependiendo de la variable de estudio que usted tenga en ese momento, así va a ser su unidad muestral, así va a ser el sujeto al cual usted va a estar investigando. Puede haber que dos grupos tengamos la misma investigación. ¿Cuál es que podría ser? Se me ocurre un ejemplo. Investigar cuáles son las personas más, los padecimientos que más se ven en una enfermedad. Pero de toda esa misma población me puede servir a mí no solo para investigar los padecimientos, que es lo que más se desarrolla, sino que el mismo sujeto me puede, o la misma unidad muestral, me puede servir a mí para ver cuáles son los medicamentos que hacen efecto en ese sujeto. Uno puede estar investigando qué es lo que padece, por qué se le desarrolló tanto la enfermedad, y otro puede estar investigando cuáles son esos medicamentos que le ayudan a restar los padecimientos de la enfermedad. Entonces ya de una misma población, de una misma muestra, de un mismo sujeto, de una misma unidad muestral, yo puedo sacar N investigaciones o N variables de estudio en cuanto a ello. Y para eso se le llaman variables, y aquí lo tenemos en la lámina. Las variables pueden ir dependiendo de la edad, del peso, del tamaño, etcétera, ¿verdad? Y usted puede tomar en cuenta todo aquello que pueda ser sujeto de investigación dentro de su unidad muestral. Y por último, tenemos las observaciones. ¿Y qué son las observaciones? Son todos aquellos datos estadísticos, todos aquellos datos estimadores, todos aquellos datos muestrales. Dentro de los datos estimadores tenemos lo que son las predicciones y las hipótesis. Y dentro de los datos muestrales tenemos lo que son la media aritmética, la varianza, el coeficiente de variación, el rango, ¿verdad? Podemos tener dentro de los datos estadísticos lo que es una medida de dispersión, una medida de tendencia central, e incluso podemos tener medidas de posición para evaluar toda la población. ¿Se comprende esta gráfica, jóvenes? Sí. Ok. Sí, licenciada. Ok. Sí, Vamos ingeniero. a avanzar entonces y tenemos por acá la muestra nos dice que es un conjunto de individuos o elementos de una población definida que cumple con ciertas propiedades comunes. Esto último prácticamente lo vamos hasta subrayar, que cumple con ciertas propiedades comunes. Esto es a lo que hace referencia una muestra, que cumpla con características, cualidades específicas o en común de acuerdo a su investigación. ¿Y cuál puede ser esa característica? Tengan la misma edad, tengan las mismas temperaturas, que esté padeciendo desarrollando ciertos padecimientos en común. Eso es la muestra, ¿verdad? Y luego tenemos por acá
Que para lo que es el desarrollo, vamos a tratar de esconder esta barra. Ok, dice que para lo que es el desarrollo, para lo que es el desarrollo o el estudio de una muestra, necesitamos básicamente que cumpla con las siguientes exigencias. Una muestra tiene que ser representativa de lo que es la población en estudio. ¿A qué se refiere que tiene que ser representativa? La muestra no la voy a tomar así al azar, sino que yo tengo que evaluar que esa porción de personas o esa, valga la redundancia, muestra de la población cumpla con las características específicas. Por ejemplo, si yo quisiera evaluar cuántas personas han sido contagiadas de COVID en los que están en un hospital, de toda la población para estudiar cuáles han sido sus padecimientos, cuáles han sido sus reacciones, todos los síntomas que tienen y todo, para que sea representativa la muestra de la población, yo tengo que incluir adultos mayores, niños, adolescentes, si es que los hay, adultos no tan mayores de una edad adulto joven, ¿verdad? Tengo que clasificarla para poder tener todos aquellos aspectos que me ayuden a mi investigación. Y algo súper interesante es que no es necesario en la muestra solo tener un representante de cada edad, sino que yo puedo tomar 2 o 3 de cada una de las clasificaciones para ser más representativo eso, para ver que realmente se esté desarrollando. Por ahí Advik me levantó la mano. Sí, yo tengo una pregunta, ingeniero. Dígame. Para la muestra, ¿se necesita como un porcentaje en el sentido de que va a ser solo el 25% la muestra o no hay número específico? Sí, sí hay un número específico y eso lo vamos a ver y excelente pregunta de acuerdo ya cuando estemos viendo los casos de estudio. Nos vamos a dar cuenta que cómo puedo saber yo si la muestra es representativa o no. Y eso va a depender de la selección del número de elementos de la población. Se puede hacer de forma aleatoria, que yo vea, hay 100 personas y para eso me sirven las medidas de posición. Si hay 100 personas, yo puedo seleccionar la cuarta parte, lo que conocemos como el cuartil de esa población. Y entonces yo selecciono 25 personas, que es la muestra representativa. O puedo hacerlo a través de lo que es las mismas posibilidades de selección, es decir, que cumplan con características que yo necesito evaluar. Entonces, los que cumplan de toda la población, si yo quiero evaluar solo adultos, y dentro de la población tengo diferentes edades y yo tengo una edad específica que necesito saber qué sucede con esas personas, cuál es la reacción que están teniendo, entonces yo solo selecciono exactamente esa porción. O de repente estamos evaluando todos los que padecen COVID, pero todos aquellos que tienen una enfermedad crónica, entonces yo tengo mi población en general, que es todos los que padecen, pero quiero investigar a los que tienen, por ejemplo, que padecen de los riñones. Entonces voy a seleccionar solo a esas personas. Ya de esa selección yo puedo sacar el 25%, el cuartil, el percentil de esa persona. Y más adelante les va a quedar una actividad referente a esas medidas de posición. No sé si les solvento la duda, Agdi. Sí, muchas gracias. Ok, entonces decíamos que la muestra puede ser representativa de forma aleatoria, que es tomar yo, o sea, veo toda la población y digo, tengo estas características, estos se vienen conmigo,
o de un tamaño mínimo adecuado. El tamaño mínimo adecuado para la población siempre tienen que ir las posibilidades o los elementos que yo necesito evaluar. Eso es lo que tenemos que ver con un tamaño mínimo que cumpla con las características que yo necesito. Ok, vamos a avanzar un poquito por acá. Y tenemos lo que es el diseño muestral. El diseño muestral lo que me permite o para qué yo lo voy a estar utilizando básicamente es para entender cómo todo el conjunto de estrategias o procedimientos que me ayudan a seleccionar una muestra o a comprender el estudio de esa muestra tengan las características deseables para que yo las utilice. Por ejemplo, y siempre me voy al estudio de que estamos viendo las personas que están contagiadas de COVID de X hospital. Pero ahora usted necesita precisamente ver de todo ese cúmulo de población que está contagiado, cuáles son los... Perdón, de toda esa población, usted necesita saber cuáles son aquellos que realmente están padeciendo de sus riñones o muy probablemente puede que exista alguien de los que están contagiados que tenga cáncer. Entonces usted pone una variable en común o una característica en común para poder hacer su extracción de la muestra o su diseño de la muestra. La selección de la muestra puede ser por partes pequeñas, puede ser por características en común, puede ser por valoraciones, es decir, grados de qué tan grave está la persona, entonces necesita usted investigar más qué está sucediendo. Pueden haber una infinidad de conjuntos de datos que yo quiera investigar y por lo cual yo puedo hacer esa selección. Entonces, la recomendación es, cuando estemos haciendo una muestra o la selección de una muestra, ver qué es lo que yo estoy investigando y en base a la variable de investigación, yo voy a hacer la selección de esa muestra. Por ejemplo, ahorita vemos conectados 77 personas, pero a mí me gustaría saber de esas 77 personas cuántos ya desayunaron. Entonces yo tengo 77 personas, es mi muestra, es mi población. Pero mi muestra va a ser todos aquellos que ya desayunaron. Entonces, muy probablemente de los 77, el 25% ya haya desayunado. Entonces, esos son los sujetos con que yo voy a trabajar. O de repente no, tenemos 77 personas y de estas 77 personas le vamos a hacer un examen de sangre. Pero el examen de sangre solo se lo vamos a hacer a aquellos que todavía estén en ayuno, que no tengan ningún alimento, que no hayan consumido ningún alimento. Entonces yo ya no formo parte de esa muestra porque ya desayuné. Entonces yo estoy haciendo mi estudio en base a una variable o una característica de investigación. Y así sucede en la vida real. Usted de repente, y eso les va a pasar, de repente están ya en su ámbito laboral y se encuentran con una enfermedad y quieren saber qué sucede, qué está pasando. Entonces, muy probablemente algún superior le va a decir, investíguese o vea cuántos cumplen con esta y esta característica y a ellos son los que vamos a empezar a tratar o les vamos a dar prioridad en el tratamiento. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a hacer la selección de la muestra. Vamos a avanzar un poquito por acá. Y tenemos los tipos de muestra. Los tipos de muestra pueden ser probabilísticos, ese es el primer tipo, y no probabilísticos. Los datos probabilísticos son todos aquellos elementos que nos van a ayudar o que nos permiten estudiar lo que es la posibilidad de formar parte de una muestra.
¿Y cuál es la posibilidad de formar parte de una muestra? Que cumpla con alguna de las características de investigación que yo estoy realizando en ese momento. Y los no probabilísticos son todos aquellos que se obtiene una muestra prácticamente sin que todos los individuos de la población tengan igualdades o tengan algo en común. Por ejemplo, si yo les dije, habemos 77 conectados, pero vamos a hacer un examen de sangre y ese examen de sangre solo se los vamos a hacer a aquellos que estén en ayunas. Esa muestra de los que sí cumplen con estar en ayunos son datos probabilísticos. ¿Por qué? Porque cumplen por lo menos con una de las posibilidades de la variable de investigación. Y todos aquellos que nos quedamos fuera son datos no probabilísticos. ¿Por qué? Porque no cumplen con la característica de investigación. Siguen siendo parte de la población o de los sujetos de estudio, pero no tienen la característica que actualmente yo estoy buscando. Muy probablemente si les hacemos un examen de sangre, hay algún valor que va a cambiar ahí. ¿Se les puede hacer? Sí se les puede hacer, pero no cumplen con uno de los requisitos de investigación que yo estoy solicitando. No sé si se comprende. Sí. Ok, avanzamos entonces y tenemos por acá nuevamente los tipos de muestra. Los probabilísticos me pueden generar muestreos aleatorios simples, muestreos aleatorios sistemáticos, muestreos aleatorios estratificados, muestreos aleatorios por conglomerados y los no probabilísticos son todos aquellos que pueden ser muestreos por cuotas, ya vamos a ver a qué se refiere, muestreos intencionales, así se les llama, que si usted no cumplió, pero intencionalmente le hicieron la muestra de sangre, usted, ahí se fue. Muestreos por casualidad o incidentales, y hay algo que se conoce como bola de nieve o de cadena, ¿verdad? Que se hizo la investigación y eso lo fue arrastrando y ni modo hubo que incluir a toda la población. Son tipos de muestreo que nosotros podemos tener dentro de los objetos de estudio, ya cuando estemos trabajando. Los vamos a ir viendo conforme vamos avanzando en lo que es la temática. Y hay algo que se conoce como cuadro diferencial. Fíjense que el cuadro diferencial no es más que todo que poner todo aquello que nosotros necesitamos investigar en un diagrama, básicamente, donde tenemos, si usted puede ver en la lámina, una columna de tipo, una columna de muestreo probabilístico y una columna de muestreo no probabilístico. Tenemos la característica importante que necesitamos tomar, la aplicación que le vamos a hacer a esta característica y un pequeño ejemplo. Y aquí lo tenemos. Por eso se llama cuadro diferencial. Se llama así porque yo puedo tener en un esquema, en un cuadro, en una tabla, todos aquellos valores que sí cumplen con la variable de investigación y todos aquellos que se quedan fuera, pero que siguen siendo parte de la población. ¿Cuáles pueden ser las características importantes que yo puedo sacar de un muestreo probabilístico? La toma de muestras independientes y representativas de poblaciones homogéneas, todos los elementos que tengan la misma probabilidad de salir elegidos, es decir, si nos vamos al caso de los que ya desayunaron, entonces si usted ya desayunó puede ser elegido o muy probablemente si usted no ha desayunado y esa es mi variable de investigación, usted puede ser elegido. Cuando la población es muy amplia y es muy costoso el muestreo, entonces nosotros tenemos que reducirlo para que los costos no sean muy amplios y que nosotros podamos tener una muestra de ello. Entonces tratamos de reducirlo. Existe la probabilidad, dice, que aparezcan márgenes de error muestrales, exacto, que de repente hay alguien por ahí por pena me dijo que ya había desayunado y efectivamente no ha desayunado y se me quedó fuera de la muestra, ¿verdad? Entonces ahí hay un margen de error.
Las muestreos no probabilísticos son donde la selección de la muestra interviene en lo que es el criterio y la opinión de la investigación, es decir, no es aleatoria. ¿Por qué? Porque no cumplía con una de las características y así sucesivamente. Me voy a ir directo a la parte de los ejemplos y aquí tenemos. Toma la muestra, dice, de 10 estudiantes de una universidad cuya probabilidad o cuya población es de 2,000 estudiantes para obtener su promedio de ponderaciones o de notas, lo podemos poner aquí. Entonces, lo que estamos haciendo de una población de 2,000 estudiantes, queremos saber cuáles son los que tienen un promedio ponderado, es decir, un promedio satisfactorio dentro de la naturaleza de la investigación. Si usted tiene un promedio satisfactorio, entonces es parte de una muestra probabilística. Pero si no, entonces usted se queda fuera y es parte de una muestra no probabilística. Aquí dice la cantidad de docentes con 20 años de experiencia con estudios de posgrado de una universidad es una muestra no probabilística. ¿Por qué? Porque muy probablemente no forma parte de lo que usted está investigando. Sigue siendo un estudiante, quizás alguien estaba ahí conectado, pero no es parte de lo que es un estudiante. Sigue siendo lo que es una población. Tenemos otro ejemplo donde dice, toma la muestra de 40 docentes de entre 500 de diferentes universidades para saber cuáles deberían de ser el perfil del profesor, del profesional egresado. Entonces aquí tenemos los docentes, pero de estos docentes tienen que estar especializados en algo que se llama gestión o saber hacer lo que es un perfil profesional. Se quedan fuera varios. Tenemos también por el lado no probabilístico los visitantes que acuden a un local en cierto lapso de tiempo que probablemente en ese momento usted estaba haciendo el estudio de la muestra y alguien llegó de visitante, entonces se fue en la población, pero no es parte de los objetos de estudio. Y la cantidad de personas de 50 años en un distrito, ojo que dice en un distrito, como está diciendo que, que es en un distrito, es una cantidad muy amplia de datos. Entonces es no probabilística porque tenemos que reducir esta información a un dato más específico. Y ahí ustedes conforme vayamos viendo la práctica, vamos a ir comprendiendo eso. Si en el caso seguimos hablando de que les voy a hacer un examen de los 77 que tengo conectados, vamos a hacer un examen de sangre solo a aquellos que no han desayunado. Entonces los que no han desayunado quedarían en la muestra probabilística. Y los que ya desayunaron quedarían en una muestra no probabilística. ¿Por qué? Porque no forman parte de la variable de investigación. Y así es como funciona mi cuadro diferencial o mi tabla diferencial. ¿Preguntas o dudas? Ok, si no hay preguntas o dudas, continuamos. No, Lick, hasta el momento todo bien. Ok. Tenemos entonces por acá lo que es el muestreo aleatorio simple, que es cómo hacer lo que la compañera nos preguntaba. Cómo hacer o cómo seleccionar yo la muestra. Lo puedo hacer de una forma aleatoria simple. ¿Y esto qué quiere decir? Que prácticamente yo voy a seleccionar qué es lo que vamos a investigar. Dice que es el más sencillo, el eficaz y, ojo, es el más usado porque es de una forma más rápida de hacerlo y otorga a todos los sujetos de una población la misma probabilidad de ser incluidos. Y dice que tras haberse asignado un número a cada sujeto, si se fijan acá en el ejemplo, le hemos dado un número a cada uno de los sujetos de investigación. Y dice, después de haberle asignado un número a cada sujeto de la misma población, tienen toda la misma probabilidad de ser incluidos como una muestra. Solo se les ha asignado un número nada más.
Y dice que tras haberle asignado este número, se utilizan números aleatorios para la obtención de la muestra y son seleccionados por sorteo o mediante la tabla de números aleatorios. Es como que yo les diga ahorita, ¿veis? Somos 77 en la población ahorita de estudio. Y de estos 77 yo los voy a numerar a todos y les voy a asignar un número y en base a ese número y vamos a hacer la prueba para que usted lo vea y ahorita le voy a ir dando su número para que usted me comprenda. Bueno, son 76 porque yo no cuento. Entonces sí me prestan atención porque después vamos a ver si me han comprendido cómo es que se forman las muestras de forma aleatoria. Y vamos a ver, vamos a asignar a Acti el número 1, Adriana 2, Adriana Campos 2, Alejandra Calderón 3, Alejandra Morales 4, Alejandra González 1, Alison Aguilera 2, Andrea Cermeño 3, Arevalo Morales 4, Ariel Torres 1, Aviceli 2, Camila Morán 3 y Cindy Ángeles 4. Daisy Nativi 1, Daniela Contreras 2, Daniela Mata 3, Daniela Pineda 4. Denis Colindres 1, Diana González 2, Edgar Aguilar 3, Erika 4, Esther García 1, Fátima Alejandra 2, Fátima Saraí 3, Fernando Zacarías 4, Fernando López 1, Gabriela Mancía 2, Gabriela Majano 3, Jersey Pereira 4, Graciela Cepeda 1, Irene Enríquez 2, Isaías Rodríguez 3, Ismari Carolina 4, Jocelyn Gabriela 1, Joel Fabián 2, Julio Paul 3, Yurisa 4 y me voy a quedar ahí. Ok, yo ya los nombré. Entonces yo les he dado ahorita la oportunidad a todos los que están numerados que formen parte de una investigación. ¿Y cuál va a ser esta investigación? Que al azar yo le voy a dar un punto extra sobre el parcial a todo aquel que me investigue, por ejemplo, cómo funciona lo que sería una muestra simple a través de Excel. Entonces, muy probablemente de todos los que yo numeré, dentro de los 1, alguien me diga, ya, aquí lo tengo, listo. O dentro de los 2, alguien me diga, no, fíjese que eso no existe. O de los números 3, porque yo le voy a decir, únanse, todos los grupos números 1 van a trabajar en esa investigación, los números 2, los números 3, y entonces dentro de ellos se ponen a investigar. Y muy probablemente uno de toda la población es el que va a ser el certero en la respuesta. Yo le estoy dando una probabilidad de ser seleccionado. ¿Ante qué? Ante una numeración simple y sencilla. Entonces usted ahí de repente me sale, yo los separo, le digo todos los 1 van a trabajar, todos los 2 van a trabajar y así sucesivamente. Entonces tienen la misma probabilidad de ser asignados a una muestra. De repente yo selecciono uno de cada una de los grupos que forme un representante, entonces ya es más fácil porque todos hicieron la misma investigación, los 4 equipos hicieron la misma investigación, pero ahora vamos a tomar un representante de cada una de los equipos. Entonces ya lo que hago es, tengo mi población, que son los 77, tengo mis equipos de trabajo, que sí, como los numeré del 1 al 4, lo hice de una forma posicional a través de un cuartil. Tengo 4 equipos y de estos 4 equipos ahora yo puedo sacar una muestra. De cada equipo voy a extraer a cada uno a ver qué es lo que investigó. Entonces yo ya hice una muestra simple. Incluso de esos 4 que me van a quedar al final, de esas 4 unidades de muestra, yo puedo sacar uno.
que muy probablemente es el que me dé la respuesta más certera. Entonces, así es como nosotros vamos disminuyendo nuestros sujetos de investigación o nuestras unidades de investigación. De una muestra amplia, la voy a ir reduciendo en base a una característica de investigación X, la puedo reducir en base a una característica en común hasta tener una unidad de investigación y que esta unidad de investigación cumpla con los requisitos que yo he establecido de forma aleatoria. No sé si se comprende, joven. Sí, se comprende. Sí, profe. Ok. Avanzamos entonces. Lo del punto solo era ejemplo, ¿verdad? No me van a estar diciendo después que yo se lo prometí. Ya más adelante lo voy a prometer de verdad. Luego tenemos, permítanme que por acá me escribieron en el chat y dice, a los que no mencionó y no les dio nombre, no, tranquilos, solo era un ejemplo, no les di a todos, solo era un ejemplo, tranquilos. No se preocupen que solo era un ejemplo. Ya vamos a hacer equipos de trabajo y ahí sí vamos a unirnos. Ok, y luego tenemos otro tipo de muestreo que prácticamente es el muestreo sistemático. ¿Y a qué se refiere esto de lo que es el muestreo sistemático? Y básicamente esto me habla que se usa cuando los elementos de una población están ordenados y en este caso se puede elegir el primer individuo al azar, el resto a condición o dependiendo de lo que es la comprobación de una característica en estudio. Cuando nosotros tenemos datos sistemáticos y cómo lo podemos aplicar en el contexto de salud. Y esto es bien claro. De repente usted va a estar en un hospital trabajando y le van a asignar una ronda. Usted se va a quedar de turno y usted va a hacer las rondas de la noche o las rondas de la mañana. Eso va a depender del turno en que se encuentre, ¿verdad? Pero usted tiene que estar pendiente si en su unidad, en su pabellón, en el departamento donde lo dejen, usted tiene 10 pacientes ingresados. Aquí viene lo interesante del muestreo sistemático. En esa unidad muy probablemente usted tenga a todos del mismo padecimiento, usted lo dejaron a cargo de 10 pacientes con síntomas de COVID, pero usted le va a dar prioridad a aquel que tenga más grave o que se encuentre más grave de esos 10. Entonces, en ese caso, usted puede seleccionar o puede sistematizar su muestra, es decir, del más grave al menos grave. Y así usted le va a dar prioridad de visualización o de atención a ese paciente. ¿Para qué me va a servir en un caso de estudio? Aquellos pacientes que son más graves y que muy probablemente usted no conoce cómo va a reaccionar, usted tiene que investigar qué sucede, cuáles son las probabilidades de que su paciente empeore, cuáles son las probabilidades de que un medicamento le genere alguna reacción alérgica o algo, entonces usted tiene que priorizarlos. A esa forma de priorizar o de elegir se le conoce como muestreo sistemático. O de repente usted llega a un colegio y usted va a hacer un chequeo médico para los niños de forma gratuita, es parte de su proyección social de la carrera y usted va a hacer un chequeo médico. Entonces, por lo general, las maestras tienen un listado de alumnos, pero entonces usted no se va a ir al azar a buscar de forma aleatoria qué niño va a atender primero o qué niño va a atender después. Usted agarra el listado, niño 1, niño atendido, niño 2, y entonces usted lleva un orden de toda su población de estudio. Y en base a esa población de estudio, entonces usted va tomando los datos que necesita. O muy probablemente le va a salir un niño por ahí que le dice, yo me tengo que retirar porque mi mamá va a venir por mí. Excelente, no hay ningún problema. Lo adelantamos, pero el orden se mantiene. ¿Se comprende que es un muestreo sistemático? Sí.
Ok. Vamos a avanzar por acá. Tenemos otro que es un muestreo estratificado y este es un poquito más complejo. El muestreo estratificado me dice que está diseñado prácticamente para evitar lo que es hacer algo al azar. Y lo que se hacen son grupos representativos para asumir lo que es un sujeto a investigación o lo que puede llegar a ser una variable de investigación. Los muestreos estratificados son bastante utilizados cuando la población es muy grande, cuando la población es de una forma representativa o el comportamiento de la variable no es muy visible, nosotros tenemos que reducir esa población. Es un tipo de muestreo que podemos hacer intentos de leyendas o de conocer más acerca de lo que es la enfermedad o el caso de estudio antes de poder seleccionar una muestra. Es un procedimiento que nos ayuda a través de la población a hacer segmentos, ya sea de tipo homogéneo, ya sea de tipo aleatorio, pero siempre en trabajar en segmentos o extractos de la población. Los pasos para poder hacer este tipo de muestreo primero es definir la población en objeto, conocer quién es toda la población antes de poder hacer una división o una separación de ellos. Tenemos que identificar la variable de investigación o el número de extractos que nosotros queremos o que vamos a utilizar. Y esos tienen que estar prácticamente relacionados con lo que es el propósito de estudio. Es decir, en cada uno de esos extractos o separaciones tenemos que tener una variable de estudio para poder hacer lo que son las estimaciones de sus grupos, de qué es lo que vamos a investigar en cada uno de ellos. Y la disponibilidad de la información tiene que estar siempre presente dentro de lo que es cada una de los subgrupos o de las variables. Es decir, yo puedo dividir toda la población en diferentes subgrupos y que cada grupo muestre una característica de la variable de investigación de todo mi proyecto. Por ejemplo, si tuviéramos acá este cuadro representa la población y aquí nos vamos a correr un poquito de matemáticas donde miramos los conjuntos. Este cuadro representa la población y cada uno de ellos, por ejemplo, a este lo vamos a poner adultos mayores. Mayor. A este pequeñito le vamos a poner niños. Si estamos investigando lo que podrían ser contagios de COVID. Niños. A este otro por acá le vamos a poner adultos, no, jóvenes, pongámosle. Y a este por acá pongámosle adulto joven. Entonces, si ustedes se fijan, yo acá estoy investigando contagios de COVID. Aquí, contagios de COVID de una población, pero los he clasificado de acuerdo a su edad. He hecho diferentes subgrupos de toda la población. Entonces, ya si quiero investigar cuáles son los síntomas, yo lo puedo hacer. Puedo investigar los síntomas solo al grupo de adultos mayores, puedo investigar los síntomas solo en los niños y así sucesivamente cada uno de ellos. Lo que hago es dividirlos, hacer pequeños grupitos de toda la población con el objetivo de que mi investigación sea más exacta y más precisa para una característica de toda la población, pero en común de ese pequeño grupo o cúmulo de personas que las he hecho un extracto, así se llama, he hecho un extracto de toda la población. ¿Se comprende? Sí. Ok, excelente.
Vamos a avanzar entonces, ya casi terminamos la lámina. Tenemos por acá, creo que no, sí estamos. El muestreo por conglomerados. ¿Y qué son los muestreos por conglomerados? Es una división de población donde lo que nos interesa es que los individuos al interior sean heterogéneos, que hayan diversidad al interior del conglomerado, pero los conglomerados entre sí sean homogéneos. Y aquí es un poquito confuso, pero lo vamos a tratar de explicar. Por conglomerados, jóvenes, y vamos a tratar de poner siempre ejemplos, ¿verdad? Las ventajas de utilizar prácticamente el muestreo conglomerado es que es una técnica de agrupamiento, así se conocen, son técnicas de agrupamiento donde relativamente la parte homogénea de la estadística o de la población es lo que nos interesa. A menudo este tipo de investigaciones se utiliza en lo que es las situaciones de mercado, investigaciones de mercado, técnicas de mercadotecnia, pero también lo podemos aplicar a lo que es la parte de medicina o en el contexto de medicina. Y aquí vamos a encontrar un término que es antiguo, pero hoy por hoy en la situación de la pandemia surgió y es prácticamente la técnica del estudio de la población dividida en clúster o en grupo de personas que tienen características en común, que tienen afinidades o que forman parte de un mismo equipo, ¿verdad? Esta es una muestra siempre aleatoria simple, pero que se simplifica a través de lo que son grupos o clúster de conocimientos. Es una información que me muestra prácticamente lo que es un subgrupo seleccionado de una población en común, pero que se le conoce como muestreo conglomerado, es decir, el número total de entrevistados o de personas o de sujetos a investigación vienen dados de forma precisa a través de una característica o de un muestreo. Y ya cuando ustedes incorporan el término clúster, usted ya sabe que puede ser toda mi familia o mi vecindad, o si estamos hablando que esto es un hospital y usted está investigando toda esta población, porque esta población está contagiada de COVID, entonces muy probablemente este es el pabellón A, porque estamos hablando de un hospital. Esos son parte de los que están en el pabellón A, el pabellón B, el pabellón C, el pabellón D o el nivel 1, nivel 2, como usted lo quiera ver, pero todos ellos forman parte de un lugar específico o de un clúster específico de investigación. Entonces ya cuando incorporamos ese término se nos hace un poquito más fácil saber que la homogeneidad es prácticamente dependiendo de las características que tengan en común en ese momento o que sean pertinentes para el estudio en ese momento de la investigación. ¿Se comprende? Sí, queda claro. Sí. Pregunta. Dígame. Con el ejemplo que nos está dando sobre las personas que estaban con COVID, lo podríamos poner en esta como aquellas que tienen, agrupar a esa persona que tienen un cierto síntoma, agrupar a las otras personas que tienen otro cierto síntoma y así sucesivamente. Sí se puede hacer, lo podríamos hacer, no hay ningún problema. Sería así como que digamos que los que tienen un síntoma ponerlos en un pabellón y otros en otros pabellones. Exacto, clasificarlos y separarlos, ¿verdad? ¿Estamos bien? ¿Se comprende entonces el término? Sí. Ok, vamos al siguiente. Vamos con la siguiente y tenemos entonces una actividad grupal. Solo regalen un momento.
Ok, vamos a tener una pequeña actividad en esta semana, al igual que la semana anterior. Vamos a tener una pequeña actividad y la actividad va a consistir, si ustedes se fijaron, vimos lo que eran las medidas de tendencia central, que era la moda, la media aritmética y lo que veíamos la mediana. Aunque la mediana es una medida de tendencia central un poquito característica porque forma parte de las medidas de tendencia central, pero también es conocida como una medida de posición. ¿Y por qué? Porque es justo el centro de todos los datos de investigación. Vimos las medidas de dispersión, ¿verdad? Donde estaba la varianza, el coeficiente de variación, etcétera. Nos faltó ver un tipo de medidas y son los tipos de medida de posición. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A modo de investigación, usted me va a, como ya tienen grupos de trabajo, me va a trabajar en equipo y me va a investigar sobre las medidas de posición. Pero para hacer un poquito más dinámico esto y que al mismo tiempo vayamos trabajando, ahorita se los voy a colocar, veamos, voy a duplicar esta actividad. Y acá le vamos a poner, necesito que se vayan a su aula virtual. Y ahí van a encontrar, ahorita se los muestro, van a encontrar este foro. Entonces en este foro lo voy a modificar porque tiene otro texto. En este foro yo les voy a colocar a ustedes el tema de la investigación, pero solo uno de ustedes me va a, por favor, a solicitar el tema así como la vez pasada. Lo que sí le voy a solicitar es que lo haga ahorita para que les quede ya desde ya el tema y no estemos corriendo a última hora, sino que desde ya usted pueda saber qué es lo que le va a tocar, porque en medidas de posición solo tenemos cuartil, decil, percentil. Entonces no me van a investigar todo lo mismo, sino que a uno le va a tocar investigar la definición, a otro le va a tocar investigar el uso de esa medida de posición, a otro le va a tocar darme un ejemplo de esa medida de posición, a otro le va a tocar darme las ventajas, a otro grupo le va a tocar las desventajas y siempre estamos hablando del mismo tema, es para hacerlo un poquito más dinámico. Entonces ahorita ustedes se me van para el aula virtual y en el foro que dice investigación, acá lo tienen, en el foro que dice investigación, solo el representante del equipo, de cuáles equipos, los que ya han venido trabajando, me va a hacer la consulta de la investigación. Dígame. Pude ver ahí que dice hasta el 23 de marzo. ¿Hasta cuándo tenemos para entregarla? Tienen hasta el 23 de marzo. Ah, bueno, va, está bien, entonces, gracias. Sí, eso tienen tiempo, no lo vamos a cerrar ya. Tiene tiempo porque yo los veo a ustedes de semana a semana, entonces para que usted se pueda organizar, tenemos hasta el 23 de marzo. Con los mismos grupos, ¿verdad? Con los mismos grupos. Lo único que tiene que hacer es irse para el foro, preguntarme cuál va a ser su tema y el representante, solo el representante me coloca los nombres y me solicita el tema y yo ahí le digo, usted me va a investigar esto, esto y esto, y la próxima clase, después de la teoría que yo les doy, les voy a dar 5 minutos a cada uno para que me pueda socializar qué es lo que investigó y al mismo tiempo yo le voy a asignar su nota. No sé si hay consultas o dudas. Ponemos los integrantes, ¿verdad? En el... Sí. Okay, sí, porque en base a eso yo le voy a colocar su nota. Y si no me pone, ya me pasó que no me pusieron a un compañero y me ha tocado hacer corrección de nota porque como no me lo pusieron, yo tampoco le puse nota. Y ya cuando revisamos las grabaciones, sí, el compañero había estado participando. Entonces
Fue un error de dedo, ¿verdad? Pero traten de verificar que sí estén todos. No sé si hay consultas o dudas. ¿Estamos claros con lo que van a hacer, jóvenes? Sí, ingeniera. Ok, entonces nos quedamos hasta acá. Yo me quedo contestándoles a los que ya están escribiendo en el foro, dándoles qué porción les va a tocar de la investigación y nos vemos entonces el próximo miércoles, si Dios lo permite, ¿verdad? Gracias. Bueno, Gracias. cuídense, bendiciones. Gracias.